Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Presidente asegura que él también está indignado de lo que sucede en el país y anuncia la creación de una comisión para ayudarlo a tomar mejores decisiones en la SAT. Superintendente interino de la SAT anuncia que el directorio decidió destituir a la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asensio. Ya se cumplen 5 días de que auxiliares fiscales del departamento de San Marcos permanecen retenidos por pobladores de Tajumulco. Tribunal Supremo Electoral dispuso que todos los candidatos a elección popular deben de presentar finiquito, hayan o no manejado fondos públicos. En Nigeria, soldados rescatan a 200 mujeres que estaban secuestradas desde hace un año por el grupo islámico terrorista Boko Haram. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, dijo que en respuesta a la marcha pacífica realizada el pasado fin de semana, donde miles de guatemaltecos exigían la renuncia del binomio presidencial, en su comparecencia ante la prensa enfatizó que el mensaje lo recibió muy claro, de forma similar a su mensaje televisivo del lunes por la noche. A la vez fue enfático al señalar que así como existe una banda de defraudación aduanera, también hay cientos de personas que evaden sus obligaciones hasta un 40% en el pago del impuesto al valor agregado IVA. Yo recibí muy claro la indignación de los guatemaltecos y es algo que también me indigna a mí, porque aquí, primero que nada, hay que entenderlo muy claro. Aquí hay que decir que así como efectivamente hay una red que lamentablemente incluye a funcionarios de la SAT y a otros funcionarios públicos cuyos nombres ya salieron a luz, pues qué bueno que se da, porque esto ha venido por años. Nunca se hacía 20 años que no se daba una cuestión de estas y todos sabemos que eso pasa. Al igual que sabemos que aquí se va del 40% del IVA, porque ahorita están los ojos puestos solo en la SAT y solo puestos en las aduanas, pero aquí se va del 40% del IVA. ¿Y quién cree que los evade? Los que tienen la obligación de pagarlo. Aquí se va del 60% del impuesto sobre la renta. El presidente de la República habla de la creación de una comisión especial para reestructurar la Superintendencia de Administración Tributaria. El presidente Otto Pérez Molina anunció la creación de una comisión de alto nivel para que lo apoyen en tomar soluciones en temas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, como la conformación del directorio de la SAT y la selección adecuada del superintendente. La comisión podría estar conformada por algunos exministros de Finanzas y constitucionalistas, como Richard Eikenhad, Juan Alberto Fuentes Nay, Mario García Lara y Raquel Zelaya. Esos 8 currículums se los trasladaría a la comisión en el momento que esté instalada para que ellos sean los que les pediría que ellos hagan la revisión de los antecedentes, lo que conocen, sus capacidades, sus calidades y todo, y que ellos me hagan la recomendación entonces de quiénes serían los 2 titulares y los 2 suplentes. El segundo paso que le estaría solicitando es que, como ustedes saben, hay un superintendente administrativo interino. Entonces lo que necesito es también que ese proceso que el directorio va a acompañar, nos va a proponer la terna. Yo le pediría a esta comisión de alto nivel que ellos acompañen todo ese proceso para el nombramiento del nuevo superintendente de administración tributaria. Y la tercera petición que yo le estaría haciendo a esta comisión de alto nivel es la petición de que ellos puedan revisar en forma integral todos los procesos que hasta el momento está siguiendo la SAT y recomendar cuáles son los cambios o si es algo más allá, pero
tenemos que pasar por el Congreso de la República para cualquier cambio. Además, se anunció una segunda comisión que podría recomendar nombres para revisar los procesos que se llevan a cabo en los diferentes ministerios que involucren más recursos. Y es que recomienden nombres de donde deberíamos de instalar una comisión, que esa comisión debería de ser la que pueda revisar los procesos que se están llevando a cabo en los diferentes ministerios. No les voy a decir que todos porque son muchos procesos, pero tal vez los procesos que involucren más recursos, que puedan ser acompañados por esta otra comisión también, una comisión en donde voy a recibir nombres, y para eso es que estoy invitando a los diferentes sectores de personas que puedan venir, que estén disponibles para acompañarnos y que ellas puedan acompañar los procesos, especialmente los procesos de licitación, que son los más grandes. Además de los procesos de licitación, que nos acompañen a revisar los contratos abiertos que existen. Y aquí estamos hablando de medicinas y estamos hablando de otros contratos abiertos que existen actualmente y que ellos nos podrían acompañar también para ver que esos procesos se hagan de la forma más transparente. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias. El directorio de la SAT ha despedido de su cargo a la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asensio. El directorio de la SAT destituyó a la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asensio. El superintendente interino, Elder Fuentes, confirmó la remoción. Efectivamente, hemos estado en reuniones permanentes con nuestro directorio de la Administración Tributaria SAT. El tema se conoció en estas últimas 2 sesiones y efectivamente ella fue removida del cargo como intendente de aduanas. Estos puestos de intendentes son de libre nombramiento y de libre remoción. Ante las preguntas constantes de los periodistas sobre el por qué se destituyó a Claudia Méndez, el superintendente se negó en todo momento a dar las razones. Hasta la diputada Montenegro intervino para buscar una respuesta de manera infructuosa. Sí me gustaría saber por qué se destituyó a la señora Claudia Méndez. A mí sí me interesa, como guatemalteca y como funcionaria. Como no se ha querido responder aquí, por favor, respóndame a mí. Reitero que es una facultad del superintendente. Pero es usted, superintendente de Administración Tributaria interino. ¿Es usted? Así es. ¿Pero por qué lo hizo? La ley me lo faculta, claro, señora la ley lo diputada. faculta, pero la causal. El mismo artículo indica que puede ser sin ninguna causal. No creo yo. Búsqueme la causal ahí de la intendente, pues tiene que haber una causal para despedir a alguien. ¿O será porque iba a venir para acá? No, analizamos apropiadamente el artículo 22 y 23 de la ley orgánica y también del reglamento. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, participó en una reunión del Informe Global de Nutrición 2014 en el Palacio Nacional de la Cultura. Además, hizo presencia en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN. Sin embargo, dichas actividades fueron a puerta cerrada. Los medios de comunicación intentaron ingresar, pero los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS no lo permitieron, señalando que tenían instrucciones de no dejar entrar a los periodistas. Incluso, ni siquiera al salón de prensa se dio autorización. Al finalizar el evento y se retirara la vicemandataria, los medios de comunicación tuvieron por fin acceso al Salón de Banderas del Palacio Nacional para poder observar cuál era la agenda del día. He contarle que 2 agentes del Ministerio Público están retenidos todavía luego de 5 días en Tajumulco, San Marcos. Se cumplen 5 días del secuestro de 2 auxiliares fiscales cuando regresaban del municipio de Ixchihuán y se dirigían a la cabecera departamental de San Marcos. Debido a esta problemática, los operadores de justicia que laboran en el municipio de Ixchihuán han optado por retirarse del área debido a la tensión y la falta de garantías de seguridad. Que se retiren las instituciones de nuestro municipio a nosotros nos preocupa mucho. Ya no están en Ixchihuán los del Ministerio Público, yo creo que también el Juzgado de Paz está cerrado en este momento, solo está la Policía Nacional Civil
pero nosotros estamos preocupados con las autoridades por la situación que se vive y el ambiente que se vive, pues es un ambiente de tensión, ¿verdad? Hasta que se logre esclarecer quiénes son los que tienen detenidos a estas personas. Nosotros como municipio nos sentimos un poco preocupados, bastante preocupados podría decirles, porque no se ha logrado establecer dónde tienen a los fiscales. Son personas conocidas de nosotros, son amigos que trabajan en el área y que en ningún momento pues nos han ocasionado problemas a nosotros. No sabemos cuál es la situación que ellos están atravesando en este momento ni dónde podrían estar. Diversos sectores de la población se han pronunciado para que se dé la pronta liberación de los auxiliares fiscales y regresen sanos y salvos a sus hogares. Los auxiliares corresponden a los nombres de Juan Florencio Ambrosio Hernández y Alberto Maximiliano Domínguez. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día, de contarle que la municipalidad de San Juan Zacatepeques, ¿sabe usted?, obliga a imponer al menos 3 multas diarias a cada agente de la PMT de ese lugar. En la municipalidad de San Juan Zacatepeques circuló un memo con numeral 120-2015, con fecha de 15 de abril de 2015. En el memo literal dice lo siguiente: de la manera más atenta y cordial me dirijo a usted con el propósito de informarle que a partir de la presente fecha es obligatorio la imposición de boletas de remisión, debiendo imponer como mínimo 3 boletas de remisión por turno cada agente. Caso contrario, se enviará reporte de bajo rendimiento a quien corresponda. El polémico memo fue enviado por Marco Adolfo Pir Chávez, quien según el memo figura como director del Departamento de Tránsito. Y sabe usted, se ha dado a conocer que quien se hablaba era el primer astronauta guatemalteco, pues no ha recibido capacitación por parte de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. La revista digital Nómada ha publicado un reportaje sobre los supuestos logros de Vinicio Montoya, al que tituló La historia del astronauta guatemalteco que nunca fue astronauta. El reportaje detalla que Montoya ha logrado acaparar la atención de diversos medios de comunicación nacionales y ha dado pláticas en diversas universidades, solo presentando un currículum con fotos en el que asegura haber pisado la cima del Himalaya, haber estado en el Polo Sur, en el Polo Norte, el Amazonas y el Sahara. Incluso logró que el presidente Otto Pérez pidiera al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia que le incluyera en una misión espacial. El problema es que Vinicio Montoya ni es astronauta ni ha ido a la NASA, ni puede certificar ninguna de sus grandes expediciones. A lo que se suma el nepotismo de las autoridades de gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores recibió la hoja de vida de Montoya, pero nunca se preocupó por verificar si los datos eran ciertos antes de hacer la petición a Rusia. Según la investigación de Nómada, se consultó a National Geographic, que según Montoya fue quien hizo posible sus diversos viajes de aventurero. Pero la centenaria revista asegura que no ha tenido ni tiene ningún colaborador con ese nombre. Sobre su supuesto entrenamiento como astronauta, Nómada constató que el 24 de septiembre de 2014, Montoya obtuvo un curso de 2 días de formación básica espacial suborbital en naves de simulación de NASTAR Center. Suborbital significa que el vuelo se realizó a una distancia de 100 kilómetros de la Tierra, sin estar siquiera cerca del espacio. En conclusión, Vinicio Montoya no puede comprobar las hazañas que lo catapultaron a la fama, y en su defensa solo asegura que nunca ha pedido certificados de lo que ha hecho, porque es un aventurero y no busca hacer propaganda de su trabajo. Debe contarle que el Tribunal Supremo Electoral exigirá un finiquito de la Contraloría General de Cuentas a todo aquel aspirante a puesto de elección popular. El Tribunal Supremo Electoral determinó que es obligatorio que todas las personas que opten a un cargo en las próximas elecciones deberán presentar su finiquito, emitido por la Contraloría General de Cuentas, haya o no manejado fondos del Estado. En el proceso electoral de 2011 se le requirió este finiquito o constancia transitoria de carencia de cargos formulados por la Contraloría General de Cuentas a quienes habían manejado fondos. Y a quienes no habían manejado fondos, simplemente una declaración jurada
en la que indicaban que no habían manejado fondos. En esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral dispuso que esta carencia transitoria de cargos se le solicite a todos los candidatos a cargos de elección popular, hayan manejado o no hayan manejado fondos. El tribunal consideró que debería ser para no discriminar a unos de la carencia y a otros sí, y porque da más certeza la carencia que una simple declaración jurada. Leopoldo Guerra dijo que la Contraloría y el Tribunal Supremo se encuentran conectados, por lo que al momento de que una persona presente su documentación para ser inscrita, esta será verificada en línea, con lo cual sería imposible que el finiquito sea falsificado o alterado. Estamos en línea con la Contraloría de Cuentas a partir de un convenio que se firmó entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, y entonces es muy fácil y muy rápido el poder verificar, primero, si las constancias son legítimas, segundo, si están vigentes. La ley establece que los requisitos para la inscripción de candidatos las establece el Tribunal Supremo Electoral, aparte de las que ya están señaladas normalmente en la ley. Pueden disponerse algunas otras. Y esto de la administración o no administración de fondos pues va muy ligado con la declaración de probidad que hacen todos los empleados y funcionarios públicos. El director también señaló que si algún interesado no presenta dicho documento, de inmediato le será denegada la inscripción, pues este es un requisito obligatorio. Muy buenas noches, en el noticiero a las 8:45 estamos con ustedes. Me acompaña el día de hoy Carmen Ortiz y tenemos un tema que seguramente le interesará. Luego de enterarnos de la terrible red de defraudación que controlaba la SAT, la gran pregunta es, ¿y ahora por dónde comenzamos? Tenemos con nosotros a Juan Carlos Casellas, bienvenido. Él es exasesor de la SAT y además abogado experto en el tema tributario. Y también nos acompaña Abelardo Medina, economista del ICEFI. Muy buenas noches a los dos. Esta es la gran cuestionante. Luego que Guatemala ha sido lamentablemente titular alrededor de Latinoamérica y del mundo entero por esta red de defraudación donde funcionarios de muy alto nivel vinculados con la vicepresidenta se encuentran implicados. La gran cuestionante es, ¿por dónde comenzamos? Yo quisiera empezar con Juan Carlos. Usted tiene muchísima experiencia en este tema, fungió como asesor de la SAT en la época de Carolina Roca, cuando ella llegó a reformar esta institución y se habían conseguido resultados relativamente muy buenos y diferentes. Ahora, ¿qué hacemos? Buenas noches, gracias Silva por la invitación, por estar aquí presente y compartir mis puntos de vista con ustedes y sus televidentes, que déjenme decirles que son bastantes. En realidad, en aquella época en la cual yo tuve el gusto de participar y servir a mi país al asesorar a la administración tributaria, pues se planteaba un proyecto muy ambicioso, creo que con las distancias del caso podría ser traspolable a lo que está ocurriendo en los tiempos que corren. Y en aquel momento nos planteábamos, o se planteaba el superintendente de aquel entonces, reestructurar la institución, que es lo que por el momento es lo que es el viento que suena. Para no alargar mucho mi exposición, decirle que en aquel diseño que se hizo, se hicieron cambios estructurales a la estructura organizativa de la institución, se suprimieron figuras organizativas, se suprimieron unidades, departamentos que verdaderamente no tenían un aporte en los procesos que gestiona la administración tributaria. Se establecieron también estas nuevas figuras organizativas que ejecutaban determinados controles, y posteriormente con el tiempo, lastimosamente, todo y esto que se hizo pues se fue retrocediendo como por poquitos, y precisamente de eso conversábamos con Abelardo, que nos acompaña hoy en la noche, que él tuvo la oportunidad de dirigir una de estas instituciones, una de estas organizaciones internas que creamos en la SAT, definitivamente buscando esa, ¿no? la eficiencia de la administración tributaria, pero que posteriormente pues todo eso fue reversado. Pues en resumidas cuentas, yo creería que sería el momento de plantearse la misma idea, ¿no? O sea, replantear, reestructurar la administración tributaria. El año pasado, específicamente, con todos los problemas alrededor de la crisis económica,
surge este caso la intención del presidente de conceder, digamos, el derecho de hacerse cargo de las funciones de la SAT a una institución en Argentina. Ante el escándalo que esto provocó y las críticas que hubo por parte de varios sectores, finalmente el presidente da marcha atrás y entonces se propone que sea el directorio quien haga una serie de propuestas técnicas para esta reingeniería. Al parecer al presidente nunca le parecieron esas propuestas técnicas y él siguió insistiendo de que para él la única solución era transferir esa responsabilidad a esta institución extranjera o a otra. Hablemos entonces ahora del contexto. Ahora tenemos un contexto completamente diferente. ¿Qué tan creíble es realmente ahora esta intención? O sea, es necesaria, pero ¿qué tan creíble es cuando en su momento no la hizo y ahora por una razón política muy poderosa, pues está convocando inclusive a un pequeño grupo de 4 personas, de profesionales de prestigio, como él lo denomina, en aras de ganar confianza y de, bueno, hoy sí generar acciones en ese sentido? ¿Qué opina? Bueno, la verdad es de que hay que ver que, en primer lugar, son momentos históricos diferentes. Al igual como en la SAT, durante un periodo de aproximadamente 9 años se cosecharon éxitos en forma sostenida hasta convertir a esa institución en una de las mejores 10 administraciones tributarias de Latinoamérica. Hoy estamos hablando de un proceso relativamente diferente al que se estaba viviendo hace un año. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que la SAT está viviendo hoy es una crisis administrativa sin precedentes, es importante de alguna forma analizar cuáles fueron las causales que originaron eso, pero lo más importante es tratar de ver hacia adelante cómo podemos corregir Abelardo, eso. yo quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron las causales? Hay varias. Por ejemplo, una de ellas definitivamente fue la desmantelación de los cuadros técnicos que se dio a principios de este gobierno. Todos sabemos que por disposiciones internas se suprimieron plazas de técnicos en alrededor de 400 personas con el propósito teórico de limpiar la institución de corrupción. Claro, en el camino, aun cuando pudo haberse dado de que algunas de estas personas tuviesen algún señalamiento de corrupción, también se fueron muchos técnicos de alto nivel, de buen prestigio, y que de alguna forma mermaron la capacidad administrativa de la institución. Otro elemento importantísimo es la fuerte penetración política que vivió la institución a partir del año 2013. O sea, es paradójico, como lo mencionaba hace un momento Carmen, ¿verdad? Que el problema estaba en de que el presidente decía que era lo que se iba a hacer en la SAT, cuando todos sabemos que la SAT es una institución autónoma, que toma sus propias decisiones. Por ejemplo, fue el presidente y la vicepresidenta los que anunciaron que iba a intervenirse las aduanas, cuando ni siquiera el directorio de la institución, menos el superintendente, tenían conocimiento sobre ese particular. Sobre ese tema, ¿qué tan válido es entonces el presidente lo que argumentó respecto al caso Monzón y la defraudación que había en la SAT y el nombramiento de Omar Franco? Dijo que él había decidido sobre la propuesta que le había presentado el directorio y por ser una institución autónoma él no se podía meter. Lo que usted nos está comentando es que efectivamente pareciera que hay ahí un doble discurso. Cuando les conviene entonces es autónoma y cuando no, no. Ahí quisiera yo terciar un poco, porque yo creo que es algo que se ha dado a la confusión, porque en realidad la SAT como tal no es una institución autónoma. La SAT es una institución descentralizada con funciones autónomas. Es cierto, tiene un alto grado de autonomía, pero no tiene la autonomía plena porque sus autoridades no las elige la propia administración tributaria, lo hace el presidente, y con base en lo que manda la Constitución, porque la Constitución es la que dice que la hacienda pública debe ser arreglada de acuerdo con la ley, y esa es una función que la Constitución establece al presidente de la República. Por eso es que el presidente tiene esa facultad de nombrar directores y de nombrar superintendentes y de removerlos. Licenciado Casellas, yo tengo una pregunta. Aquí el licenciado Medina hablaba precisamente de estructuras que fueron removidas y de la intervención inclusive de las aduanas. Usted que vivió todo este proceso inicial donde se trató de hacer una SAT renovada, diferente, recuerdo que en los años finales de los años 90, 97, 98, luego de que fue desarticulada la red Moreno, había una red de militares muy vinculados al ahora presidente Otto Pérez Molina, implicados en la misma defraudación aduanera.
me llama la atención, y esto es un análisis que yo quisiera que hagamos, si esos mismos cuadros, ahora que el general Otto Pérez Molina regresó a gobernar Guatemala, no han regresado a retomar el control de inteligencia y por lo tanto de aduanas, como sucedía en la época de los 80 y 90. ¿Puede ser posible que esta estructura militar siga funcionando? Porque también hemos visto muchos militares al cargo de las aduanas. Quizás yo creo que podríamos ir un poquito más lejos, siendo más ambiciosos y plantearnos o cuestionarnos si esas estructuras jamás fueron removidas. Porque en puridad, y Abelardo no me dejará mentir, pues las aduanas siempre han sido un tema que ha implicado un desafío para la administración tributaria, y particularmente yo soy de la opinión que ha implicado tal desafío porque como que se le ha dejado sola a la administración tributaria en aquellas funciones, cuando debemos recordar que la aduana, más allá de la gestión y recaudación de los impuestos a las importaciones, es la primera línea de defensa que tiene nuestro Estado de cara a las fronteras con otros países, y por eso es que es muy importante que actúen nuestras administraciones públicas en forma coordinada. Es decir, no es solo recaudar los impuestos a la importación, es salvaguardar, entre otras coslas, la soberanía nacional. Ahí tiene que estar el ejército, las demás administraciones públicas, todas actuando coordinadamente, y en esa medida siento yo que quizás a la administración tributaria como que se le ha dejado sola, cuando deberían de ser todas las administraciones públicas las que, actuando coordinadamente, deberían de gestionar esos procesos y tutelar o resguardar esos procesos macros que realizan las aduanas desde la perspectiva de los impuestos a las importaciones. Lo que pasa es que usted me está hablando en algo que sería lo deseable, pero hablemos en términos reales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy con estas estructuras? ¿Cómo es posible que una SAT, que era considerada un ejemplo a nivel mundial, 15, 20 años después, sea una de las entidades más cuestionadas? Las aduanas en realidad es cuestionable si en realidad han estado en manos de la administración tributaria desde la perspectiva de la gestión de los tributos internos. Ahora, a la luz de estos problemas sumamente graves que mencionaba Silvia, ¿cómo ven ustedes? ¿Será que efectivamente nos representa una buena esperanza o es un buen paso, un buen indicador el nombramiento de estos 4 profesionales notables para hacerse cargo del proceso de ingeniería? Bueno, yo creo que hay que ver la situación desde varios puntos. El primer aspecto, y probablemente uno que es muy importante, es que, sin menospreciar obviamente el conocimiento técnico y obviamente la representación de estos 4 notables que seleccionó el señor presidente, hay que tomar en consideración en primer lugar que el grupo que debiera estar monitoreando una reingeniería de la SAT debiera tener un fuerte conocimiento sobre administración tributaria. Y en segundo plano, debiera tener un fuerte apoyo y un fuerte soporte en materia política. Recordemos que el próximo sábado se va a dar a conocer en el país el inicio de un proceso electoral. Y eso quiere decir de que prácticamente el presidente lo que está haciendo es convocando a un grupo de notables para que lo auxilien al nombramiento de un superintendente que potencialmente tendría funciones durante un periodo de 7 u 8 meses. ¿Por qué? Porque cuando llegue el nuevo presidente de la República, él tiene la facultad de alguna forma de establecer los contactos, la ley le da la facultad de establecer las personas que considere oportuno. Ese es en primer plano. El segundo elemento, y probablemente el más importante, es que la SAT es un problema de procesos, es un problema de procedimientos, no es necesariamente un problema de personas. Y ya lo vimos con anterioridad. Si todos recordamos, en 1998, cuando se hizo la transición de la Dirección General de Aduanas a la Intendencia de Aduanas en la SAT, hubo una remoción prácticamente de la totalidad de personas. Pero esas personas volvieron a caer en estos problemas. Y si tomamos el tiempo suficiente para ver cómo ha evolucionado aduanas, nos vamos a dar cuenta que periódicamente hay un cambio sustantivo en el número de personas y en las personas que están trabajando en aduanas. Solo permítame, termino la idea. El punto está en de que si nosotros lo que nos damos cuenta es que estamos cambiando personas permanentemente y volvemos a caer en el mismo problema, quiere decir que el problema no son las personas, sino los procesos que esas personas llegan a ejecutar. Y el problema está en de que si lo que estamos haciendo por parte del presidente hoy es seleccionar a unas personas que lo que van a hacer es apoyar para denominar o nombrar a una u otra persona para que cambien otras personas, lo que vamos a estar viendo que dentro de poco tiempo estamos exactamente igual. Ahora, ¿será factible
que con el desgaste que ha tenido el gobierno de Otto Pérez Molina, con la imagen absolutamente erosionada de la vicepresidenta, que sabemos que ha tenido injerencia directa en la SAT, existan notables que quieran arriesgar su nombre y su reputación participando en esta comisión? Bueno, yo escuché una conferencia hoy por la tarde y en donde el señor presidente daba a entender que 3 de las 4 personas que él había nominado para participar en este grupo ya habían aceptado. O sea, yo lo que veo de alguna forma es que el camino que se está siguiendo no necesariamente es el más apropiado. Nuestro punto de vista es que la SAT ha sido cuestionada severamente en los últimos tiempos por procesos en los que se carece de transparencia. Y esos procesos que se carece de transparencia, lo que hay que hacer es volverlos transparentes. Y para volver transparentes los procesos no se necesita que lleguen notables, no se necesita que hayan cambios legales, se necesita voluntad política de hacer las cosas internamente. Es decir, que ustedes ya creen que ya se sabe exactamente lo que se tiene que hacer, entonces esto de estar convocando a centros académicos y convocando a notables para generar una propuesta de reingeniería estaría de más, sería cuestión de retomar el camino que ya alguna vez se había iniciado. Nosotros como ICEFI estaremos planteando a la opinión pública en un par de semanas lo que le hemos dado por llamar una hoja de ruta para el rescate de la administración tributaria. En esta hoja de ruta que nosotros estamos preparando y que vamos a dar a conocer, estamos incluyendo acciones que consideramos que son de corto plazo, que puede implementar incluso el superintendente interino con el apoyo del directorio que actualmente está y que lo que implicarían es mejorar la transparencia de la institución. Por supuesto, hay cambios de mediano plazo en los que potencialmente podría representar una modificación o una remodificación al reglamento que Juan Carlos preparó hace algún tiempo, y posiblemente en el largo plazo va a ser necesario hacer algunos cambios legales. Lo que no vemos es que la propuesta que se está lanzando hoy es de un grupo de personas que lo que van a hacer es plantear la necesidad de hacer ciertos cambios legales, que lo más probable es que no dé tiempo de aquí al final del año, y que simplemente lo que va a suceder es que cuando empiece el nuevo gobierno tiene los mismos problemas. Estamos, como se dice en buen chapín, tapándole el ojo macho. Sí. Al final de cuentas, lo que está proponiendo el presidente Otto Pérez Molina no es realmente una solución. Los notables no son tampoco la solución. Entonces, Juan Carlos, ¿hay alguna salida, hay algún camino factible para implementar en los próximos 6 meses que nos quedan? ¿O tendremos que resignarnos a que nada pase? Desde luego, se pueden hacer pequeñas modificaciones, como bien señalaba Abelardo, a mediano, corto, largo plazo, pero yo creo que todo pasa por el común denominador de que haya voluntad política, es decir, que la persona que llegue a dirigir la institución verdaderamente tenga carta blanca en el sentido de poder llevar a cabo la reingeniería que la administración tributaria requiere para definitivamente cumplir el fin que está llamada a cumplir, que es servir a los intereses generales, porque es una administración y debe servirnos a nosotros. Pero necesita, derivado de la influencia política que tiene la administración tributaria, que la persona que llegue tenga carta blanca y pueda actuar. Y con la persona que está ahora interinamente en la SAT, ¿hay alguna confianza de que no se va a borrar, por ejemplo, evidencia o no es parte también de esta red de intereses? ¿Creen ustedes que estamos seguros con el nuevo nombramiento? Bueno, platicábamos con Juan Carlos de que realmente debemos ser bien honestos. Al igual que el resto de la administración pública, nosotros creemos que un alto porcentaje de las personas que trabajan en la administración tributaria son personas honestas. O sea, eso no quiere decir, no podemos meter las manos al fuego por nadie, no podemos asegurar que esta persona va a cumplir con fidelidad todos los mandatos que tiene establecidos, pero por lo menos debemos darle el beneficio de la duda, porque lo que hemos podido observar, sobre todo con cierta vinculación que tenemos con personas de la SAT, es que muchas de las personas que están dentro de la institución, por ese fuerte señalamiento de que aparenta que cualquiera que está dentro de la SAT es corrupto, pues hay una moral laboral muy mala, ¿sí? Entonces, obviamente lo primero que hay que hacer es recuperar la gobernabilidad interna de esa institución. Creo que los pasos entre los que dio el día de hoy el superintendente interino, en donde removió a una persona fuertemente señalada de actos de corrupción, son pasos... Sin decir la causa. Pues, en todo caso, es un paso decisivo para ganar confianza dentro de los trabajadores y de los contribuyentes.
¿Es el camino, es la persona apropiada? Bueno, eso lo dirán más adelante el tiempo y las personas que lo nombren. Lo que sí sabemos es de que tenemos pocos meses y si no aprovechamos este espacio de tiempo que nos está dando paradójicamente la crisis, pues vamos a estar enfrentando nuevos problemas de la administración tributaria en el futuro. Hay que aprovechar este espacio que tenemos. Bueno, pues vamos a redes sociales con Juan Carlos Sandoval y ahora le toca el turno a nuestra audiencia. ¿Qué opina usted de esta nueva etapa y los nuevos retos que puede tomar la SAT? Gracias, licenciada Gereda. Vámonos a las redes. Veamos qué es lo que dice Néstor. ¿Por qué goce de autonomía y el Ejecutivo no manipula a su antojo? La manipulan a su antojo, nos dice Néstor Robles. Mejorando procesos, utilizando la tecnología y que el contribuyente él mismo pueda hacer su póliza y no necesite de un agente aduanero. Dorval Carías autorizó contratos abiertos de J.I. Cohen fuera de tiempo. ¿Cómo se atreve a dárselas de decente? Es lo que nos plantean. Ana, eso era lo que esperábamos de este gobierno, que plantearan la reestructuración de las instituciones para hacerlas eficientes. Son los mensajes que tenemos en Twitter, por supuesto. Estamos esperando su interacción a través de las redes sociales, @Canal Antigua, Canal Antigua a través de Facebook. Al regresar una segunda entrevista, quédese con nosotros. Estamos a las 8:45. Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. En este segundo segmento vamos a analizar el discurso que el presidente Otto Pérez Molina pues dio anoche a la nación guatemalteca, en el cual pues él reitera su compromiso con la nación, dice respetar la opinión ciudadana, marca distancia de los acontecimientos, diciendo que está indignado y que es vergonzoso lo que sucedió, señala directamente a Juan Carlos Monzón, entre otras cosas, y llama al respeto del debido proceso. Para hacer el análisis de este mensaje, no solamente en términos de contenido, sino también en manejos de imagen por parte del presidente y saber si convenció o no convenció a la ciudadanía, hemos invitado esta noche a Alberto de Aragón, presidente de Aragón y Asociados, con gran expertise en este tipo de análisis, y también a Carlos Arrazola, quien es editor del área política de Plaza Pública. A ambos, bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches. Creo que vamos a oír unos extractos antes de comenzar sobre lo que dijo el presidente de la República en su discurso presidencial. Así que vamos a ver si estamos en el aire. Porque es indignante y vergonzoso para todos que se estén cometiendo actos que van en contra de la población. Quiero manifestarles a todos los sectores sociales del país que he recibido su mensaje de forma clara y contundente. Al igual que ustedes, me llena de indignación lo ocurrido en la SAT, con sus altos mandos, y aún más con el exsecretario privado Juan Carlos Monzón. Bueno, ustedes acaban de oír un pequeñito extracto del señor presidente de la República, y la pregunta es, Alberto, ¿qué quiso decir el presidente en este primer discurso tras la petición de la renuncia de la vicepresidenta Valdetti? Me llama la atención esta frase con la que él cierra. Me llena de indignación el escándalo, el problema que hubo en la SAT, así como la implicación del secretario de la vicepresidenta, el señor Monzón. Lo llena de indignación. Pero aparte de la indignación, ¿qué más hay? Experto en ese comportamiento es mi querido amigo acá, pero yo planteo lo siguiente, o sea, él se llena de indignación, pero yo creo que omite la razón real o principal por la cual se produce la manifestación. Él dice que recibió el mensaje claro y conciso y directo, pero no mencionó la realidad, el leitmotiv por el cual, exacto, o sea, se fue la manifestación, no fue la cuestión de la SAT. Eso se produjo posteriormente, la manifestación, antes y la manifestación se produce por el hecho como tal, y era para pedir la renuncia a la pareja presidencial y vicepresidencial. No estamos diciendo que estemos o no de acuerdo con el punto, estamos diciendo que esa fue la razón y eso no fue mencionado en el discurso. Carlos, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? A ver,
Yo creo que el presidente trató de alguna manera de atajar la crítica social muy fuerte, por cierto. Es la primera crisis que enfrenta de esta magnitud y que se mira desde en los últimos tiempos por un tema tan importante como el tema de la corrupción, que siempre ha existido en los gobiernos, lo conocemos, pero que nunca había salido a relucir de esta manera. A ver, yo creo que el presidente quiso de alguna manera bajar un poco la efervescencia popular, mas no lo logró, precisamente porque no pudo abordar los dos puntos fundamentales por los cuales la gente salió a manifestar de una forma masiva. Primero estaban pidiendo la renuncia de la vicepresidenta y la suya misma, la del presidente. No lo mencionó en lo absoluto. ¿Qué significa tomar nota de que ha recibido el mensaje de la población? Puede significar cualquier cosa. Tomar nota y dejar la nota guardada en algún lugar. No anunció ninguna acción contundente que efectivamente permitiera a la población tranquilizarse y decir, bueno, el presidente va a hacer algo. Habló de la SAT nombrar una comisión para ver la SAT, bueno, está bien, pero su periodo de gobierno ya es muy corto, eso lo tendrá que hacer el próximo gobierno al que le corresponde. Y el otro elemento que menciona el presidente es, y que lo da también para dar un poco de calma, es que amplió el mandato de la CICIG por 2 años más. Perfecto, eso ya lo conocíamos. El problema es que no dicen qué términos los va a hacer. Habrá que, creo yo, habrá que ver de qué manera garantizar que esa ampliación del mandato sea tal cual se mantiene en este momento la CICIG, y que no nos vaya a salir con una sorpresa de que de aquí a Nueva York vayan a modificar algo o vayan a pedir que ese mandato sea diferente. Creo que le falta contundencia al mensaje. Ahora, pareciera como que el presidente no quiere afrontar, como ustedes han dicho, el problema medular. Totalmente. Está totalmente en evasión. Cuando no se menciona a la vicepresidenta, leyendo en redes sociales, mucha gente dice, bueno, esto fue la defensa de la vicepresidente. Él mostró con quién está, con ella, y no con el pueblo de Guatemala, aunque él dijo estar indignado y que era algo vergonzoso. Y la mención de Monzón simplemente la hace de Monzón, no la hace ligado a ninguna otra figura. Y lo que él plantea, estoy de acuerdo, o sea, el presidente dice, he decidido que voy a ampliar el periodo, pero hacía 2 semanas había dicho que no iba a aceptar presión alguna de gobierno alguno ni de ninguna entidad para que se tuviera que ir del país. Él había tomado la decisión que se fuera. Vemos un discurso errático, pero yo quisiera que analizáramos por qué el presidente se las juega para defender a Roxana Valdetti. ¿Cuál es el punto medular? Yo creo que el presidente va a seguir defendiendo su gobierno y a su vicepresidenta hasta cierto nivel. No va a poder... a ver, las investigaciones continúan, en algún momento van a empezar a salir evidencias. Yo creo que la CICIG y el Ministerio Público se cuidaron muchísimo de, a pesar de la evidencia que se conoce, de no implicarlos ni no de involucrarlos por las repercusiones políticas que ello pueda tener, pero también porque aún seguramente no tienen suficientes evidencias como para iniciar un proceso judicial en contra de ellos. Pero es evidente que el presidente y la vicepresidenta sabían de esto, es que es su secretario privado. Un mandatario no puede alegar desconocimiento de lo que hacen sus funcionarios. Es prácticamente imposible. Y más un presidente que ha sido director de inteligencia y que durante toda su vida como militar, él más que nadie sabe cómo funciona esto, cómo funciona el narcotráfico, cómo funciona el contrabando. Es imposible que quiera venir a darle a tort con el dedo a los guatemaltecos. Ahora, volviendo al tema, volviendo al tema del análisis del discurso propiamente, obviamente para las clases que salieron a manifestar, este grupo de personas que salieron a manifestar el día sábado, pues no resultó convincente. Pero ¿qué posibilidades tiene realmente este discurso de permear a otro tipo de audiencia? Es decir, finalmente nosotros decimos, no convenció, pero nosotros estamos siempre en el mismo círculo de personas, pero ¿qué tanto podrá permear, por ejemplo, en las áreas rurales? Yo creo que en las áreas rurales lo más probable es que no haya llegado. O sea, el discurso, porque se está repitiendo mucho por medios radiales y sabemos que la radio es lo que más se escucha. Pero las áreas rurales no tienen el nivel de análisis, con todo respeto, que tienen digamos, la ciudad capital. Y tienen problemas mucho más graves que estar pensando en una manifestación, etc. O posiblemente no se han enterado. No se han enterado, y aunque hayan habido micromanifestaciones en algunos puntos, pero para ellos hay problemas mucho más Decir que el graves. objetivo del presidente con este discurso era efectivamente los manifestantes del día sábado. Del día sábado. Y ahí entonces tiene un doble error, digamos. Y es tiempo, a ver qué Ahora, tiempo. hay un llamado a la cordura por parte del presidente.
analicemos este llamado que él hace a la cordura. Como decía Carlos anteriormente, el presidente Pérez viene de una línea militar de inteligencia. Es evidente que él ha estado recibiendo información de su equipo. ¿Qué significa este llamado a la cordura? Yo creo que probablemente signifique una forma indirecta, delicada, sutil de decir no salgan porque puede haber peligro. O sea, ¿qué cordura está llamando? ¿Cordura de quién? ¿A quién se refiere? Puede haber un enfrentamiento, etcétera. Lo que se demostró el sábado es que la gente fue con toda la intención de una cuestión pacífica. O no será una expresión tranquila, de sus propios miedos, no tanto por amenazar, por lanzar una amenaza, sino es una expresión de sus propios temores. O sea, no creo que estuviera en este caso dirigiéndose hacia la sociedad en este caso, ni de que tuviera temores de que pueda hacer una manifestación distinta a aquella. Pudiera haberse manejado un poco de información para que la gente no fuera a una segunda manifestación en la presunción de que pudiera haber algún tipo de... Según el diccionario de la Real Academia, y esto se lo quiero preguntar a Carlos, la cordura es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Yo creo que si el mensaje del presidente iba dirigido a las personas que salieron a manifestar el sábado, su mensaje no tiene ningún sentido. Fue una marcha muy bien organizada, una marcha absolutamente pacífica, no se dio ningún tipo de incidentes, iban familias con niños, etcétera. Yo creo que en ese sentido, pues estaba de más el mensaje. Yo creo que el mensaje hay que leerlo entre líneas. Cordura para quien horas antes la cúpula del Cacifle estaba pidiendo al presidente, a su gabinete, que presentara sus declaraciones de probidad, que le explique a la sociedad de dónde han sacado esas fortunas tan abismales que poseen. Pero también hay que tomar en cuenta de que conocemos solo una parte de la línea. ¿Dónde está la otra parte? ¿Quiénes eran los que corrompieron, entre comillas, a esta gente? Eran empresarios, eran importadores. ¿A quién le está mandando el mensaje realmente el presidente? ¿Quién es el presidente del CACIF ahora? Yo creo que hay que leer entre líneas y hay que ser lo suficientemente astuto. Carlos, leamos entre líneas. ¿Qué es lo que usted lee entre líneas? Yo creo que el presidente le está mandando mensajes a las élites de este país. Y yo creo que, claro, las masas, el pueblo... ¿Pero en qué sentido? ¿Un mensaje en qué sentido? En el sentido de que precisamente por eso, ¿quiénes están involucrados detrás de estos? Que no son solo los que están en esta red criminal, son también quienes se beneficiaron de esta red, quienes evadieron impuestos y quienes lo han hecho durante tanto tiempo. Son los mismos partidos políticos que están ahorita en la contienda, es la misma gente de su partido, es la misma cúpula del sector empresarial. Hay empresarios dentro de este gobierno que, si bien es cierto, hubo cierto movimiento en los primeros días, luego le volvieron a jurar fidelidad y ahí están y ahí van a permanecer durante este gobierno. Entonces yo creo que el presidente fue en ese sentido muy hábil. El mensaje no iba para los que fueron a manifestar, el mensaje iba más bien para las élites de este país. Digamos, él convence cuando habla de la cero tolerancia. Aquí retoma un eslogan de campaña que él había utilizado cuando lanzó su propuesta de mano dura y dice cero tolerancia con la delincuencia. En este caso vuelve a retomar ese eslogan y es muy enfático porque se ve que el discurso lo practicó y él trata de articular, sincronizar muy bien el discurso con la kinésica, ¿verdad? Con sus movimientos y en fin. ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí, el cero tolerancia, o sea, si lo ligas a su promesa original de mano dura, no funcionó. O sea, la mano dura no funcionó. No digo que haya mejorado no la situación de seguridad, pero la percepción ciudadana es que no ha sido así. En tanto que, y si hacemos un poco de memoria, los primeros 100 días de gobierno, hicimos un análisis y el gobernante más altamente aceptado, o sea, se ha apoyado en la América Latina. En Guatemala le sacó 2 o 3 puntos a Vinicio Cerezo a los 100 días de gobierno. Fue precisamente esta pareja. O sea, lo más alto. Sin embargo, en estos momentos están entre los más bajos en cuanto a aceptación. ¿Por qué? Por falta de credibilidad. ¿Y cuál es el punto que más se le achaca? Que no hubo tal mano dura. Entonces, si se liga esas dos variables, va a ser... También, al final del discurso, el presidente hace un llamado para respetar y mantener el Estado de Derecho. ¿Teme el presidente un golpe de Estado? Yo más bien creo que ese mensaje iba dirigido a la petición principal de quienes salieron a manifestar, que era la renuncia. ¿Sí?
Yo no creo que el mismo presidente, precisamente por toda su especialidad en el tema de inteligencia militar, yo creo que el ejército en este momento no podría participar de una cuestión de estas. Más bien creo de que el mensaje iba dirigido para la sociedad, para pedir ahorita la renuncia suya o de la vicepresidenta significaría un rompimiento del orden institucional y con las consecuencias que esto traería. Y también para aquellos que están aprovechando la coyuntura para pedir ese rompimiento, precisamente para convocar en esta situación a una Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que más bien con fines políticos particulares, que en este momento, en esta crisis, creo que sería lo peor que nos podría pasar. Yo creo que hay que, de alguna manera, el presidente, el gobierno debe tomar acciones muy claras y muy contundentes, respondiendo al clamor popular, al clamor de la sociedad, pero que este gobierno debe terminar su periodo constitucional, que debe haber unas elecciones y que el próximo gobierno sí debe de ser el responsable de su principal misión, debe ser el responsable de hacer la transformación y reforma del Estado. El presidente luce rígido. Así es. Sus manos, su expresión es el de una persona que no es el mismo general Otto Pérez Molina que vimos entrar. ¿Qué es lo que el general teme? Yo dejo aquí al experto. Opinión pública. Estaba quizás, no sé si me salgo un poco, pero él había planteado romper el orden constitucional y yo me pregunto, y hago una pregunta, la desobediencia civil es algo que está en la Constitución y es un derecho, correcto. Eso no sería romper el orden constitucional. Y lo que se estaba produciendo se parece a desobediencia o hay la intención de que sea desobediencia civil, porque no creo que hubo ruptura de orden constitucional por una parte y por otra parte él había planteado primero muy bien organizada. Lo hermoso que tuvo fue que no fue organizada. O sea, se produjo sola, fue por inercia, espontánea, y ahí estaban los niños, y espontánea, y fue una gente con una confianza de que no iba a suceder nada. Así es. Entonces, ahí hay un dato interesante y muy emblemático. Ahora, ¿qué teme el presidente? Que se mantenga, como él dice, la solicitud de renuncia no fue retirada por las personas, al contrario, hay una segunda manifestación que está siendo invitada. Pues vamos a ir ahora a las redes sociales. Le toca a usted, mi estimado amigo y amiga, decir qué opina de este discurso. Estamos con Juan Carlos. Gracias, licenciada Gereda. Vamos a las redes. Eder nos plantea por qué las protestas deben ser pacíficas para que no pase algo similar a lo de Baltimore. Es lo que nos dice Eder, pues haciendo un símil entre lo ocurrido el sábado y lo que está pasando en la ciudad norteamericana. Oli Morales nos dice que la señora comience por entregar a su protegido y que lo ponga a disposición de la justicia. Boris también nos plantea indignante, no menciona a Valdetti en nada, eso es vergonzoso. Yo opino que no lo harán, ya lo dijeron, están aferrados al hueso, es lo que nos dice, y al dinero. También es lo que nos plantea Yo opino que. Y Fernando, el presidente se presenta como parte de la solución cuando es parte importante del problema. Los mensajes que tenemos en las redes sociales, hasta aquí con las 8:45, lo esperamos tan solo en minutos a las 10 p.m. esta noche en el análisis. Hugo Novales y Philip Chicola utilizamos el hashtag Indignación Pérez Molina. Ese será nuestro hashtag para que usted lo comience a utilizar. Indignación Pérez Molina. Vamos a los deportes, a las noticias y volvemos al debate.